Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes lo puedan ver, oír, escuchar todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito aparece, se sube, está disponible este programa de La historia que quiero vivir, precisamente en el canal de YouTube de, valga la redundancia, José Manuel Villalpando. Allí, en este canal, el programa que corresponde a cada 8 días, a cada semana, aparece exactamente a las 5 de la tarde todos los sábados. Lo cual, además, no es obstáculo para que en el momento que ustedes quieran, cuando gusten, cuando puedan, cuando así lo deseen, puedan visitar este canal de YouTube de José Manuel Villalpando y encontrarán literalmente más de 500.000 de programas anteriores. Agradezco infinitamente su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia y, como siempre, reitero que este programa, que este canal, no tiene ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni admite donaciones, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo del pasado, de la historia. Eso sí, les recuerdo, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien en los comentarios que también pueden hacerse en este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, demos inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión he querido dedicar el programa a compartirles un gusto especial, de veras una enorme satisfacción muy personal que he sentido en estos días, porque finalmente, como una especie de sueño, como un ideal de mi propia vida, como un referente además en mi existencia, que siempre he sido aficionado al tema que vamos a platicar este día, pues resulta ser que la editorial Porrúa publicó una biografía de Napoleón Bonaparte, escrita por un gran historiador francés, fallecido hace mucho tiempo, en 1938, un gran historiador, Jacques Banville, que entre muchas otras obras también publicó una biografía de Napoleón Bonaparte, la que podríamos llamar la mejor biografía francesa de Napoleón. Y Editorial Porrúa, en su colección estupenda Sepan Cuántos, decidió publicar esta biografía de Napoleón, escrita, repito, por Jacques Banville. Pero no solamente eso, a esta misma edición la acompañó con una presentación original que ya contenía desde su versión francesa, escrita por un norteamericano también de gran prestigio, que allá en el siglo XIX fue el pionero del liberalismo literario de los Estados Unidos de América, el famoso poeta y pensador Ralph Waldo Emerson. Pero para esta edición mexicana, en esta prestigiadísima colección Sepan Cuántos de Porrúa, me invitaron a mí a presentar, a escribir una especie de estudio introductorio para acercar a los lectores mexicanos a la figura histórica de Napoleón Bonaparte. Lo titulé Napoleón Bonaparte en México, y ya apareció en esta edición de Jacques Banville Napoleón, que publica, repito, Editorial Porrúa, en su colección magnífica Sepan Cuántos. Es el número 649 de esta colección, y que seguramente ustedes bien saben, y déjenme hacer este deliberado comercial,
la colección Sepan Cuántos de Porrúa es quizás la mejor colección de textos literarios mexicanos en idioma español para México, que va desde la Ilíada de Homero hasta este libro de Jacques Banville, pasando por todos los clásicos, por todas las obras imprescindibles de la literatura universal, puestas a la cercanía, a la disposición del público mexicano a un precio muy, muy accesible, como lo hace siempre Porrúa, como lo ha hecho. Y repito, me siento profundamente orgulloso de que me hayan invitado a participar en este libro. Como lo puse en el anuncio de este programa, con letras chiquitas está mi nombre, sí, por supuesto, porque lo mío es únicamente una pequeña participación para abrir boca, digámoslo así, para leer este espléndido libro de Napoleón de Jacques Banville, y a mí me tocó en suerte, afortunadamente y gracias a Dios, el poder escribir esta introducción de Napoleón Bonaparte en México, que contiene mis investigaciones que ya aquí en este programa he planteado en diversas ocasiones acerca de el influjo que tuvo Napoleón en nuestro país. Primero, cuando él todavía vivía, los intereses que él manifestó, la curiosidad que él tuvo acerca de lo que entonces era la Nueva España, y ya una vez fallecido, también, por supuesto, el influjo, la influencia de Napoleón en el México de aquel siglo XIX, inclusive hasta el siglo XX, como podrán ustedes descubrirlo en este estudio introductorio a la obra de Napoleón, del autor francés Jacques Banville. Insisto y repito, es el número 649 de la colección Sepan Cuántos de Editorial Porrúa. Miren, el escribir en esta colección, aunque sea con este aporte pequeñísimo, aunque sea con letras chiquitas, como lo decía yo, para mí es un motivo de orgullo enorme. Primero me permite, de veras, formar parte de este gran elenco de autores que Porrúa ha puesto en manos del pueblo mexicano desde hace más de 100 años. Segundo, me permite además también pues aportar un granito de arena al conocimiento de Napoleón Bonaparte, específicamente su influencia en México, su interés sobre México y lo que finalmente también se tradujo como una especie de sueño fallido del propio Napoleón de poder visitar México, aunque ustedes no lo crean, tema que ya platicábamos en alguna ocasión anterior. Todo esto está planteado en este estudio introductorio, Napoleón Bonaparte en México, de un servidor. Pero tercero, también para mí fundamental, la Casa Porrúa, que tiene una larga tradición editorial en México, fue también la Casa Porrúa quien editó mi primer libro, El Panteón de San Fernando, que me ha editado dos o tres libros más, pero además también fue la casa editorial de mi papá, de mi padre, de José Manuel Villalpando, pedagogo, que toda su obra escrita la publicó precisamente en Porrúa, y que además también en la propia colección Sepan Cuántos, mi papá escribió varios prólogos o estudios introductorios a obras importantísimas de la literatura universal y particularmente de la historia de la pedagogía que le encargaron a mi papá prologar o presentar. Mi papá siempre me dijo, e insistió en ello, en que escribir para la colección Sepan Cuántos, haciendo presentaciones de grandes obras, era una especie de paso importantísimo para todo escritor, porque se trata, y se trataba para él también, de divulgar el conocimiento legado de la humanidad para las generaciones futuras de los mexicanos. Él escribió, por ejemplo, prólogos a la obra de Juan Enrique Pestalozzi, el gran pedagogo, o bien a la obra de otros filósofos
pedagogos de primer nivel mundial, y de pronto el que a mí me inviten, el que a mí me convoquen a escribir un prólogo, una presentación en una obra de Editorial Porrúa en su colección Sepan Cuántos, de veras me llenó de orgullo. Por supuesto, por aportar algo a la cultura mexicana, pero en lo personal, de manera muy íntima, el poder estar a la altura, por lo menos en un libro de mi papá, de mi padre, que él sí dedicó varios tomos de Sepan Cuántos prologados presentados por él. Yo apenas llevo el primero, pero ya finalmente logré acercarme y puedo decirle, mirando los ojos al cielo, papá, yo también ya estoy en Sepan Cuántos. Créanme lo que para mí ha sido un gusto enorme. Y quería yo pues dedicar este programa primero a presentarles esta nueva edición de este año 2025 de Napoleón de Jacques Banville, de Editorial Porrúa, en su colección Sepan Cuántos, repito, el número 649, que ya está disponible, ya lo pueden ustedes adquirir, es un precio muy, muy económico, como todos los libros de Porrúa. Y segundo, pues expresarles que esto de alguna manera, espero que así sea y Dios me lo permita, es el primer acicate, mi primer escalón para acercarme a estudios más profundos de este personaje, Napoleón Bonaparte, que, como ustedes bien saben, porque lo hemos platicado aquí en diversos programas, me apasiona. En realidad, pues de hace varios años, particularmente en 2021, en mayo, dedicamos un primer programa a Napoleón en conmemoración al 200 aniversario de su fallecimiento, y en él comencé a apuntar algunas hipótesis interesantes que he ido comprobando, que aparecen aquí ya en este estudio introductorio, acerca del interés que Napoleón tenía por la Nueva España, por lo que será después nuestro México. Ahí comenzó de alguna manera pues mi acercamiento ya de alguna manera profesional a Napoleón, pero hoy quiero precisamente mostrarles algunos de los libros que forman mi biblioteca personalísima acerca de este personaje importantísimo de la historia mundial, Napoleón Bonaparte. Mostrarles algunos de estas obras que para mí han sido fundamentales, que las he leído todas, eso sí, y que me permiten, espero en un futuro muy próximo, insisto, primero Dios, en poder dedicarle un poco más al estudio de Napoleón Bonaparte, particularmente en el tema de su interés por nuestro México. Y primero, pues permítanme ustedes hacer un repaso de las grandes biografías de Napoleón, que he tenido la suerte y la fortuna de ir con el paso del tiempo adquiriendo, y que son de alguna manera para mí los libros señeros, los más importantes, los que de manera más completa, más total, más absoluta, han tratado la vida de este personaje importante, que no juzgo si es bueno o malo, no me interesa, es un personaje fundamental para entender la historia de la humanidad, particularmente la historia europea, que impacta a todo el mundo occidental, porque es la manera como se dio sentido a la Revolución Francesa a través de un gobierno despótico, sí, que lo fue el de Napoleón, pero que civilizó en muchos aspectos al mundo occidental, particularmente porque a él se debe la emisión del primer Código Civil, que ha sido seguido por todos los países de habla hispana, no solamente en España, toda Iberoamérica, incluyéndonos a nosotros los mexicanos, seguimos todavía viviendo bajo la forma diseñada por Napoleón Bonaparte, cosa que por supuesto demuestro yo en este estudio, repito, introductorio a la obra de Jacques Banville, Napoleón Bonaparte, publicado por Sepan Cuántos de Porrúa. Aquí dedico varios párrafos acerca del impacto, de la influencia enorme que tuvo Napoleón a través de su codificación civil en nuestra civilización contemporánea,
particularmente la hispanoamericana. Aquí está, en este estudio. Pero bueno, déjenme partir pues, de las grandes biografías que a mi juicio son quizás las más completas, las más totalizadoras de la figura de Napoleón, comenzando por un clásico que les recomiendo muchísimo, muchísimo, de un gran escritor alemán, Emil Ludwig, que escribió su biografía de Napoleón, que vale muchísimo la pena. Es quizás la biografía esencial y fundamental, escrita así a principios del siglo XX, por este escritor, repito, de origen alemán, pero que es una biografía absolutamente completa. Miren, es importante porque de alguna manera el libro de Jacques Banville que comentamos hace un momento, el que ha publicado por Rúa, es la biografía francesa. Emil Ludwig es un biógrafo germano, es la biografía desde el punto de vista de los rivales de Napoleón, así que ambos libros, ambas lecturas se complementan de manera francamente prodigiosa. Es un libro pues esencial, este de Emil Ludwig, de Napoleón, que se publicó en español por primera vez allá por 1940. Yo tengo una edición más contemporánea, pero que es reedición en realidad de la primera que se publicó en español, de la famosísima editorial Juventud. Emil Ludwig, Napoleón, que es sumamente recomendable, insisto, porque es quizás la mejor biografía del siglo XX sobre Napoleón. Hay otro libro más que a mí en lo particular me gusta, que es una biografía también de un escritor europeo, Napoleón de Étarde, que es un escritor de origen, pues digámoslo así, ruso, más bien de esos países balcánicos, pero que se ha dedicado a estudiar, bueno, él también ya falleció, a Napoleón Bonaparte, la biografía de Étarde. Muy buena, a mí me gusta mucho. Tiene la característica, al igual que todas las biografías de Napoleón, que esta simple y sencillamente tiene 450 páginas. La de Emil Ludwig también tiene bastantitas. Es simplemente una biografía de nada más ni nada menos que 650 páginas. La de Emil Ludwig, la de Jacques Banville también tiene 300 y pico. Hay otra más, muy buena, más contemporánea ya de finales del siglo XX, la de Vincent Cronin, un escritor inglés, Napoleón Bonaparte, una biografía íntima, muy, muy interesante, que vale, repito, también mucho la pena. Un libro que tiene, eso sí, pues nada más ni nada menos que 550 páginas, Napoleón Bonaparte de Vincent Cronin, muy, muy interesante, muy completa sobre todo, y que a mí francamente me dio una visión panorámica perfecta de lo que es Napoleón Bonaparte. Estamos hablando ahorita únicamente de las biografías generales de Napoleón. Otra muy buena, reciente en realidad, está publicada apenas pues, hace unos cuantos años. Fíjense nada más la fecha. Tiene apenas, pues simple y sencillamente tiene 22 años. La biografía de Albert Manfred, Napoleón Bonaparte, también monumental, porque todas sus biografías no pasan, nunca disminuyen de 600 páginas. Albert Manfred, una gran biografía sobre Napoleón Bonaparte, también sumamente recomendables. Y déjenme decirles la que a mi juicio es la mejor, la más moderna, curiosamente, pero que supera a todas. Es obra de un biógrafo inglés de primer nivel, Andrew Roberts. Napoleón, una vida. Esta es una biografía magnífica. Creo yo, es la mejor que hay escrita hasta este momento. Si la de Emil Ludwig fue la mejor en su tiempo me refiero al siglo XIX, la de Andrew Roberts, que la escribiera y la publicara en 2014 apenas, es la biografía más completa hasta el momento. Miren, es un libro incluso pesado, por el tamaño, pesado por el número de páginas, por el volumen que tiene, y simplemente son 900 páginas. El libro de Napoleón, una vida de Andrew Roberts. Es un escritor muy brillante, quizás el mejor biógrafo contemporáneo. Hace tiempo, a principios de este año,
también recomendábamos otro libro de él, su biografía sobre Winston Churchill, igual de esta magnitud, de este mismo tamaño, pero es quizás el libro contemporáneo mejor escrito, mejor documentado sobre Napoleón Bonaparte. Si ustedes me dijeran, bueno, ¿cuáles son las mejores biografías de Napoleón que hay? No tendría duda en recomendar la de Andrew Roberts y acompañarla de la biografía, por supuesto, de Emil Ludwig. Quizás las dos mejores. Y tampoco dudaría en agregarle una tercera, la misma que ya hemos estado platicando al inicio de este programa, de Jacques Banville, de Napoleón, la que acaba de publicar Porrúa. Me estoy concretando además también a las biografías de Napoleón que están en idioma español, en nuestro idioma. La de Ludwig, la de Jacques Banville, ahora gracias a Porrúa, y esta misma de Andrew Roberts, de Napoleón, apenas publicada, repito, en 2014, pero es sin duda alguna la más completa, la mejor biografía de Napoleón Bonaparte. No me queda duda alguna, aquí de ella he aprendido mucho. Lamentablemente no dedica mucho al tema mexicano, muy poquito, casi nada. Así que lo que ustedes van a poder leer en la otra biografía, la de Jacques Banville, son aportes de hallazgos que he podido encontrar en otras fuentes. Déjenme platicarles de otro libro que a mí me gusta mucho, que es totalmente diferente, muy nuevo, en realidad es algo novedoso, con una serie española que se está destacando por hacer la historia más accesible, más fácil. En 2023 se publicó este libro, muy simpático, que se llama Eso no estaba en mi libro de Napoleón, por Ernest Bendris. Una historia de divulgación de cuestiones acerca de Napoleón que poco se sabe, que poco se toca en las biografías oficiales, pero que lo hace una historia muy, pero muy amena, muy divertida. Esto no estaba en mi libro de Napoleón, de Ernest Bendris, de reciente factura, son editoriales españolas, y francamente es un libro muy, muy atractivo. Yo podría decir, en buena lid, muy recomendable para los jóvenes, a los cuales hay que exhortar a la lectura, hay que provocar que lean. Un libro así, que es ameno, que es atractivo, que tiene chispazos incluso de buen humor, es sumamente interesante y yo estoy seguro que va a cautivar a muchos jóvenes que quieran comenzar a abrevar acerca de la vida de Napoleón Bonaparte en este libro de Eso no estaba en mi libro de Napoleón, de Ernest Bendris. Estas son para mí las mejores biografías que hay hasta este momento de Napoleón Bonaparte. Esta, repito, que es muy accesible como material de divulgación, inclusive en plan muy ameno. Indudablemente la de Andrew Roberts, que ya he comentado, quizás hasta este momento la más completa, indudablemente de primera calidad, buenísima. Naturalmente, por supuesto, la de Emil Ludwig, que insisto, se me hace formidable, y quizá también agregaría yo esta última de Jacques Banville, que es todo un descubrimiento, ¿eh? Déjenme insistir, Jacques Banville, un autor desconocido en nuestras letras en español, pero era un historiador profundo, muy serio, muy competente, que, repito, vive su momento estelar en la primera mitad del siglo XX, fallece en 1938, pero nos legó esta visión interesantísima de Napoleón desde un punto de vista de un historiador francés. Los demás que hemos platicado ahorita no son franceses. Es decir, como que a los franceses mismos les dio algo de pudor publicar sobre Napoleón Bonaparte y son muy pocos, o muy pocos los que han sido traducidos a nuestro idioma, de origen francés que hablan sobre Napoleón. En este libro, insisto, que publicó sepan cuántos, la editorial Porrúa, en el número 649, tengo el altísimo honor de escribir yo el estudio introductorio Napoleón Bonaparte en México, abrevado pues de muchas de estas fuentes. Sin embargo, déjenme platicarles una historia. Mi mayor fuente de conocimiento de lo que Napoleón Bonaparte pensaba sobre la Nueva España, sobre México, lo que puede llamarse su interés por nuestro país, que iba desde el punto de vista histórico
desde las posibilidades de la riqueza novohispana cuando él era emperador de Francia, que tenía interés en que esa riqueza de la Nueva España fuera en su beneficio, por lo cual también, entre otras razones, invade España y nombra a su hermano José rey de España para poder explotar a la Nueva España, hasta quizás los sueños últimos de su vida cuando pensaba ilusamente escapar de Santa Elena en el exilio y poder ir a América y particularmente a México. Bueno, todo eso, todo lo que Napoleón pensó y dijo sobre México, sobre la Nueva España, sobre sus ilusiones, lo encontré en otras fuentes que tengo afortunadamente la suerte de contar con ellas. Miren, primero, un libro esencial de George Blunt, Los 100 días. Este es un libro interesantísimo que lleva como subtítulo Napoleón solitario contra todos. Es lo que aconteció desde su regreso del exilio en Elba primero, después la batalla de Waterloo y luego finalmente su salida definitiva de Francia al exilio final en Santa Elena. Aquí aparece ya México, porque le hablan de México y tiene intención de ir a México, pero los ingleses se lo impiden y lo mandarán a su destierro final en Santa Elena. Este libro de George Blunt, Los 100 días, es un libro interesantísimo que a mí me permitió también atisbar un poquito de lo que en esos días, sobre todo después de la derrota de Waterloo, Napoleón Bonaparte comenzó a expresar y a decir su ilusión de viajar a América, recorrer Estados Unidos, pero asentarse finalmente en México, del cual sabía muchas cosas, porque un amigo suyo, Aimé Bonpland, le había platicado de nuestro país. Pero amigas y amigos, no se vayan y si les parece bien, en un momentito más vamos a continuar con este para mí apasionante tema, Napoleón Bonaparte. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de la literatura histórica que hay sobre Napoleón Bonaparte. En ocasión, y lo repito, y perdónenme la vanidad, pero estoy muy contento, porque la editorial Porrúa, recientemente en este mismo 2025, acaba de publicar la biografía de Napoleón Bonaparte de Jacques Banville en su afamada colección Sepan Cuántos, el número 649, con un estudio introductorio de su servidor, con letra chiquita, dice ahí la portada, Napoleón Bonaparte en México, por José Manuel Villalpando, y para mí es una oportunidad enorme, primero, de incorporarme al catálogo de Sepan Cuántos, segundo, aportar algo de lo que he podido descubrir y que ya en varias ocasiones aquí hemos platicado algunas de estas noticias acerca de la influencia o el interés también del propio Napoleón Bonaparte por México. Y tercero, decía yo hace un momento, y que me permite además acercarme con todo respeto, pero a una figura importantísima en mi vida, que es mi papá, que entre otras cosas también presentó libros de autores clásicos fundamentales, en este caso de la pedagogía, en la misma colección de Sepan Cuántos, como este. Miren, tengo aquí a la mano uno de ellos, de Juan Enrique Pestalozzi, el canto del cisne, con estudio preliminar de José Manuel Villalpando, mi papá, en Sepan Cuántos también, editorial Porrúa, el número 369. Así que con muchísimo orgullo puedo decirles, y puedo decirles de aquí a mi papá, que papá, también yo ya estoy en Sepan Cuántos. Créanme lo que es para mí un timbre de orgullo enorme el poder acercarme a mi padre, también publicando en esta misma colección fundamental para la cultura mexicana, que nos trae Porrúa en nuestro idioma los grandes clásicos del pensamiento universal, como en este caso Jacques Banville, con un estudio introductorio mío, valga la presunción, pero en materia pedagógica, con el canto del cisne de Pestalozzi, con un estudio introductorio de mi papá, como escribió varios otros. Así que bueno, el tema de hoy es Napoleón. Pero decía yo, quizás la parte más interesante que a mí me ha permitido conocer e indagar qué pensaba Napoleón Bonaparte sobre la Nueva España, qué pensaba sobre nuestro México,
cuáles eran sus ilusiones y sus sueños de un día poder escapar de Santa Elena en su exilio final y poder dirigirse hacia el continente americano, visitar Estados Unidos, establecer un gran imperio entre México y el Perú. Fíjense, México con su hermano José y el Perú con su hermano Luciano, y él ser el emperador de ese gran imperio franco-americano, con dos reyes, José en México y Luciano en Perú. Bueno, todo esto lo fui descubriendo, pero de las palabras del propio Napoleón Bonaparte, que desde hacía mucho tiempo, desde que yo era en realidad muy joven, ya había leído lo que el propio Napoleón pensaba y había escrito. Miren, en 1990 se publicó este libro aquí en México, que se llama El Memorial de Napoleón en Santa Elena, escrito por el conde de Las Cases. Este es un libro interesantísimo y esencial para toda aquella persona que quiera saber más de Napoleón, de viva voz, de primera voz del propio Napoleón. Es todo lo que Napoleón Bonaparte le dictó como una especie de autobiografía al conde Las Cases, que era un joven que era su secretario, justamente ya en su exilio final en la isla de Santa Elena. El Memorial de Napoleón en Santa Elena. Todo lo que pensó de muchísimos temas lo iba dictando día con día a este joven, que tomó nota, y el día que salió de Santa Elena, este muchacho se llevó todo lo que había escrito y lo publicaron, y es de alguna manera una especie de autobiografía dictada del propio Napoleón. Aquí, entre otras cosas, descubrí lo mucho que sabía Napoleón sobre México, en el sentido de su atracción por nuestra patria. Por ejemplo, hablaba de la riqueza de las minas de la Nueva España, de lo que le hubiera gustado conocer el territorio mexicano, o de conocimientos tan simpáticos como saber que a Cuauhtémoc le habían quemado los pies los españoles. Todo eso lo sabía perfectamente bien Napoleón Bonaparte, y aquí mismo comprobé una ausencia, que es una especie de mito mexicano, estos que nos da por inventar, que dicen, aseguran muchas personas que Napoleón llegó a decir en admiración a José María Morelos y Pavón, con 2 o 3 o 10 Morelos conquistaría el mundo. Bueno, jamás supo ni habló nada Napoleón de José María Morelos y Pavón. ¿Qué más hubiéramos querido? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que platicó y trascendió está en este libro del conde de Las Cases, El Memorial de Napoleón en Santa Elena, que repito, es algo así como el dictado de sus memorias, un dictado que todos los días hacía este joven, el conde de Las Cases, que después pues va a publicar, y es una especie de autobiografía, insisto, de Napoleón. También tenemos una edición hecha por J.M. Thompson de 300 cartas de Napoleón a distintas personas. Son cartas autógrafas de Napoleón escritas por él, y en ellas también hace referencia en varias ocasiones a temas mexicanos. Sí, no es el tema de su vida, pero sí logra aventar 2, 3 noticias interesantísimas. Por ejemplo, una que no he podido todavía seguir la pista, en la cual Napoleón asegura que para subsistir en Santa Elena giraban sus amigos letras de cambio desde el puerto de Veracruz en México. Desde Veracruz le mandaban dinero en forma de letras de cambio que hay que canjearse, era una especie de cheque de aquel tiempo. Le mandaban dinero a Napoleón. ¿Quién se lo mandaba? No lo sé. En ese trance estoy de seguir la pista a esos envíos de remesas de dinero desde Veracruz a Napoleón, cosa que he descubierto a través de sus cartas. 300 cartas de Napoleón editadas por Thompson. Muy interesante, ¿eh? Un libro fundamental es este, que se llama Napoleón de la Guerra, de Bruno Colson, que es un libro que no escribió Napoleón. Fíjense bien, de sus cartas, del memorial, de las órdenes que escribía, de lo que se comentaba que él decía.
hicieron una especie de gran antología para explicar en palabras de Napoleón lo que es la guerra, los ejércitos, las victorias, las derrotas, los ataques, la defensa, el uso de la infantería, el uso de la caballería, el uso de la artillería, todo, porque Napoleón opinaba de todo y todo el mundo tomaba nota de sus órdenes, acomodado ya como una especie de manual de estrategia, aparece en este libro Napoleón de la guerra. Son puros textos de Napoleón, pero ordenados como si fuera una especie de libro para aprender estrategia y táctica militar. Napoleón de la guerra, de Bruno Colson. Y un libro que también es fundamental es este, que se llama Memorias de Napoleón, que contiene 3 libros en realidad. Primero, unos apuntes que el propio Napoleón hacía año con año. Cada año hacía un resumen de su vida. Hasta 1817, cada año, el último día del año, se sentaba a escribir una especie de ayuda de memoria de lo que en ese año que había transcurrido él había vivido. Estos apuntes se conservaron y están publicados en este libro, Memorias de Napoleón, que repito, es una especie de diario anual. Cada año, a final de año, escribía sus recuerdos de lo que había vivido ese año. Pero también están los juicios de Napoleón sobre determinadas personas. Llevaba un cuaderno en el que anotaba lo que opinaba de tal o cual persona, de tal o cual rey, de tal o cual general, hacía apuntes sobre personas. Y también le gustaba decir frases. Era un hombre que soltaba frases que se convirtieron en algo así como en máximas, frases célebres de Napoleón. Aquí también se recopilan, tomadas así de diversos autores. Pero aquí están sus memorias, repito, las que escribía cada año, lo que opinaba sobre determinadas personas y frases célebres. Aquí también habla de la Nueva España, aquí también habla de México, aquí es donde sueña ese imperio que iría desde el Orinoco hasta el Mississippi. Es decir, todo lo que era entonces Perú, Venezuela, Colombia, Centroamérica, toda la Nueva España, hasta el Mississippi, que está en Luisiana, que como todos sabemos era parte de la Nueva España. Así que este es un libro fundamental. Hay otros más, y que les quiero comentar y que valen muchísimo la pena, y que se refieren precisamente a ese interés que Napoleón tenía sobre América, y especialmente sobre la América hispana, y particularmente sobre la Argentina, que llegó a saber también bastante de ese país, sobre Venezuela, Colombia y el Perú, y sobre la Nueva España. Miren, desde el año de 1911, un autor venezolano, Carlos Villanueva, publicó un libro que se llama Napoleón y la Independencia de América, en donde habla, pues, de una gran tradición que dice que hubo enviados del propio Napoleón a los países hispanoamericanos para alentar la independencia, cosa que hoy sabemos es falsa, porque recuerden que ya hemos platicado que a Miguel Hidalgo y Costilla lo acusan de ser una especie de agente de Napoleón, convencido por los napoleónicos para hacer la independencia, cuando Napoleón había invadido España, cosa de lo cual Hidalgo se defiende. Bueno, hay esas ideas míticas de que Napoleón estaba interesado en la independencia de Argentina, de Colombia, Venezuela y Perú, de México, y el primero que toca el tema es este autor, Carlos Villanueva, en este libro que se llama Napoleón y la Independencia de América, publicado, repito, en 1911. Esta edición que tengo yo son estas ediciones ya facsimilares que se encargan a las bibliotecas, se imprimen bajo demanda, bajo pedido, y pues se lo mandan a uno por correo, paga uno, eso sí, la cantidad que piden las universidades, pero son libros en realidad nuevos, pero antiguos. Es algo curioso, pero que vale mucho la pena en este día de hoy, sobre todo a personas como a mí que no nos gusta leer libros digitales, que preferimos el libro impreso. Bueno, en las universidades, sobre todo norteamericanas, esta es la Universidad de Michigan, le hacen uno el servicio, claro, cobrándole, de imprimir el libro bajo pedido, pues, bajo demanda. Y así lo aproveché yo, de la Universidad de Chicago, Napoleón y la Independencia de América, de Carlos Villanueva. Otro más.
Este es un libro mexicano, de un autor mexicano, una tesis doctoral del Colegio de México, Carlos Gustavo Mejía Chávez, que se llama Viva Napoleón, muera Bonaparte. Propaganda y opiniones contrastadas en el mundo hispánico entre 1798 y 1810, de lo que se opinaba en los periódicos, en la prensa, en la Nueva España, acerca de Napoleón y después de Bonaparte. Primero, Napoleón era un héroe para todos los de la Nueva España, hasta 1808, era una especie de, pues, visto como un caudillo interesantísimo, pero cuando en 1808 invade España, se convierte en una especie de demonio, ya nadie quiere saber de él. ¿Por qué? Porque atacó, porque invadió a España, a la madre patria. Así que primero lo admiraban, después lo detestaban, pero todo eso está recogido en este libro Viva Napoleón, muera Bonaparte, de Carlos Gustavo Mejía Chávez, publicado por el Colegio de México. Y sobre este mismo tema, el que inició este autor venezolano que hemos comentado, Carlos Villanueva, hay un libro contemporáneo de un gran historiador argentino que se llama Emilio Campo y que tituló a su libro, que es una magnífica investigación que a mí me tiene muy entusiasmado, La última campaña del emperador Napoleón, la independencia de América. Este es un libro, bueno, deslumbrante. Emilio Campo, y es quizás el libro que más me ha apasionado, hizo un trabajo exhaustivo de investigación en archivos, tanto en España, como en Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en Argentina, él es argentino, como en México, y en donde demuestra claramente esos intentos de Napoleón Bonaparte por escapar de Santa Elena, y cómo personas cercanas y allegadas a él intentaron crearle espacio tanto en Argentina como en México. El caso mexicano ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Aprovecharon, por supuesto, que su hermano José, el que había sido rey de España, fue admitido como asilado político en Estados Unidos, donde viviría, donde llegó además con gran cantidad de recursos económicos y en donde se le unieron personajes como el mariscal Grouchy, el causante de la derrota de Waterloo, y muchos otros oficiales y soldados franceses que intentaron, por una parte, invadir el actual estado de Texas norteamericano, que entonces era de la Nueva España, fundar ahí una colonia, y por otra parte, con piratas franceses, los hermanos Lafitte, intentaron rescatar a Napoleón de Santa Elena para traerlo a Texas, a México, que pensaban fuera la cuna de un gran imperio gobernado por José, junto con el Perú gobernado por Luciano el hermano, y sobre ellos reinando como emperador el propio Napoleón Bonaparte. Este libro de Emilio Campo, La última campaña del emperador Napoleón, La independencia de América, es un libro interesantísimo, de difícil adquisición, es de Editorial Claridad, pero es un libro que vale muchísimo la pena, repito, y lo digo con toda emoción. No conozco a Emilio Campo, pero es admirable el trabajo que hizo de investigación en fuentes documentales de primera mano, en archivos en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, para obtener un trabajo monumental que prueba y demuestra que Napoleón quería venir a América. Hay quienes dicen que en Argentina, hay quienes dicen que Estados Unidos, hay quienes dicen que a México. Bueno, todas estas expectativas y posibilidades las trata Emilio Campo, pero todas ellas se verán frustradas por la muerte de Napoleón. Aquí es donde descubrí yo a este personaje interesantísimo, el abate Buenavita, un sacerdote que fue a quien atendió a Napoleón sus últimos 2 o 3 años de vida y que fue enviado allí por su mamá, la señora Leticia Bonaparte, que logró con sus influencias en el Vaticano, tenía un hermano que era cardenal, que nombraran a este abate Buenavita, el confesor, el sacerdote que atendería a Napoleón, porque era un sacerdote que había vivido más de 20 años en México, en la Nueva España, y se había de México y es el que le platica de México, de su historia, sus tradiciones, su geografía, sus volcanes, sus minas. Bueno, Napoleón todos los días
le gustaba que le platicaran de México, allá en el exilio en Santa Elena, en voz de este sacerdote, el abate Buenavita, que había sido cura, sacerdote, en México más de 20 años, viviendo en Puebla, viviendo en Perote, Veracruz, viviendo, fíjense bien, en la propia Ciudad de México, viviendo en muchísimas partes del Valle de México, como sacerdote, estaba enterado de muchas cosas y él le platicaba a Napoleón. Aquí en este libro de Emilio Campo descubrí a este personaje, el abate Buenavita, que le llenó a Napoleón la cabeza de ilusiones, ya cuando era un hombre que estaba condenado a morir. Poco a poco irá desmejorando su salud hasta que finalmente fallezca. Nunca podrá escapar de Santa Elena, como sabemos, pero murió con la ilusión de poder visitar alguna vez México, así tal cual. Otros libros también fundamentales que les recomiendo muchísimo. Para entender el entorno de Napoleón existen las memorias de dos personajes importantísimos en torno del propio Napoleón. El que fuera su ministro de Relaciones Exteriores y que sobrevivió, el famoso Talleyrand, tiene sus memorias, las memorias de Talleyrand, el que era ministro de Relaciones Exteriores, un político muy avesado y muy astuto, que son de los que sobrevive al imperio napoleónico y sirven después a los siguientes gobiernos. Estos dos que voy a platicar ahorita, como Talleyrand y el que sigue, en realidad son hombres siniestros, políticos de estos que cambian de partido, y lo mismo apoyaron a Napoleón y después traicionaron a Napoleón y sirvieron a los demás. Así son los grandes políticos que cambian de partido como cambiar de traje o de casaca. Estas son las memorias de Talleyrand, el que fuera ministro o canciller de Relaciones Exteriores de Napoleón. Y el otro, su ministro de Policía, también que lo traiciona finalmente, el famoso Fouché. También tiene Fouché sus memorias, el que era el ministro de Policía y Seguridad Pública del Imperio Francés, que también va a traicionar a Napoleón y que también servirá a los gobiernos que le sucedieron. Bueno, Fouché también tiene sus memorias. Así que los dos, que son los políticos más inteligentes, más colmilludos también hay que decirlo, tanto Fouché como Talleyrand, los dos escribieron sus memorias y las dos son fundamentales para entender el tiempo y la vida de Napoleón Bonaparte. Son sus dos brazos en los cuales él confió, los cuales los dos les fueron sumamente útiles durante el tiempo en que gobernó, pero los dos a la larga lo van a traicionar, tanto Fouché como Talleyrand, ambos eso sí, como sobrevivieron al imperio, como quedaron bien acomodados porque eran políticos que sabían caer de pie, los dos tuvieron tiempo y vida para escribir sus memorias, interesantísimas, vívidas, de veras de primera urgencia para leer si quieren enterarse más del tiempo napoleónico, de lo que hicieron sus protagonistas. Estos dos hombres, Fouché y Talleyrand, son esenciales para entender ese tiempo del tiempo napoleónico, por decirlo de alguna manera. Porque el tiempo de Napoleón tiene también una obra esencial y fundamental que les recomiendo. El tiempo de Napoleón, precisamente, de Alistair Horne. Alistair Horne, El tiempo de Napoleón. Este es un libro exquisito. Habla de lo que hizo Napoleón, del legado de Napoleón, pero no el Napoleón militar, no el Napoleón monarca, sino el Napoleón civilizador. Platica con sumo detalle los motivos del Código Civil, platica con sumo detalle cómo era un aficionado a la ópera y al teatro, cómo promueve las bellas artes, platica con sumo detalle cómo era un perfeccionista matemático que inclusive fomenta la ciencia francesa. Él mismo es miembro de la Academia de Ciencias en el ramo de matemáticas. Aquí platica todo lo que aconteció en su ideal cultural cuando invadió Egipto y trajo, por ejemplo, la famosa piedra Rosetta para poder traducir, para poder descifrar los jeroglíficos egipcios, cómo funda el Museo de Egipto en el Louvre, cómo también establece una academia de ciencias de egiptología allá en el Cairo. Habla también de su pasión por la ciudad de París,
de urbanizarla, de los grandes monumentos que erige. Bueno, este es un libro esencial, El tiempo de Napoleón, de Alistair Horne, que se refiere, insisto, a la labor civilizatoria, pero particularmente al Código Civil, que es la manera, insisto, en que todavía los países hispanoamericanos, como Francia misma y España también, vivimos. Napoleón diseñó nuestro modo de vida ordinario, el modo civil. Por ejemplo, el reconocimiento de hijos, la patria potestad, el matrimonio como hoy lo entendemos. Todo eso fue pensado por Napoleón Bonaparte y en este libro, El tiempo de Napoleón, ahí claramente se refiere, se reseña lo que Napoleón pensaba, más allá de cuestiones militares y políticas, lo que Napoleón pensaba en términos de civilización. Y claro, indudablemente parte de la biografía napoleónica, pues son los chismes acerca de sus aventuras, naturalmente con mujeres, particularmente con la que sería su primera esposa, la emperatriz Josefina, que tiene una biografía estupenda de Bernard Chevalier, Josefina, la emperatriz de Napoleón, donde platica la historia de esta mujer que Napoleón amó profundamente, indudablemente, y todas, pues, las desavenencias y avenencias que tenían con una serie de ribetes de tipo, pues, entre erótico y romántico, muy, muy interesantes. La historia de Josefina, que finalmente Napoleón abandona, la hace a un lado porque no puede darle un heredero. Y para ello, pues, se consiguió a otra mujer, a María Luisa, con la cual sí tendrá un hijo, el rey de Roma, Napoleón y María Luisa, el libro de Alan Palmer, un gran biógrafo, y que platica la historia precisamente de esta mujer, la segunda esposa de Napoleón, pero la cual ella no sigue al destierro ni al exilio final de su marido. Al contrario, lo engaña. Pero bueno, esto lo pueden ustedes descubrir aquí en este libro de Alan Palmer, Napoleón y María Luisa. Y en general, pues todas las aventuras napoleónicas se pueden concentrar en este libro de Christopher Hebert, que se llama Napoleón, sus esposas y sus amantes, donde se incluye, por ejemplo, la historia de la famosa María Valesca, aquella por la cual, gracias a las caricias y encantos, Napoleón le concedió la libertad de independencia a su Polonia natal de esta mujer, María Valesca. Pero aquí aparecen todas las demás mujeres, las que fueron fugaces, las que fueron esposas, en este libro de Napoleón, sus esposas y sus amantes. Esto es de alguna manera pues un recorrido muy rápido por toda la literatura napoleónica, por alguna la más importante de la cual ya tengo la fortuna de disponer, gracias a Dios, y con el paso de los años, y que abrevando de todas ellas he podido llegar a estas ciertas conclusiones sobre el interés de Napoleón por México y la ilusión de Napoleón de venir a México, que, insisto, y con esto ya vamos a culminar el día de hoy, quedaron plasmados en mi estudio introductorio a este libro interesantísimo, Napoleón, de Jacques Banville, la biografía de Napoleón, escrita por un gran historiador francés que hacía falta además conocer en nuestra lengua, porque las que hemos visto son de ingleses o norteamericanos o balcánicos, pero no había una biografía francesa sobre Napoleón, y su punto de vista, el punto de vista francés, es sumamente interesante. Los franceses, que son muy radicales, o aman a Napoleón o desprecian a Napoleón. Jacques Banville es de los que lo aman y es una biografía muy, muy interesante, con estudio introductorio, repito, de José Manuel Villalpando, que se llama Napoleón Bonaparte de México, publicada por la Editorial Porrúa, en su afamada colección Sepan Cuántos, número 649, lo cual, insisto, me siento profundamente orgulloso de escribir este pequeño texto, con letra chiquita, como dice el anuncio ahí en la portada, pero que de alguna manera me acerca al ejemplo de mi papá. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.